He tenido días en los que parecía que nada tenía sentido, donde el esfuerzo era constante, pero los resultados siempre se demoraban. Intenté visualizar, afirmar, meditar, pero en el fondo aún había un peso, una espera, una exigencia. Y cuanto más lo intentaba, hacer que el universo se mueva, más se detenía. Hasta que un día algo cambió. Y no estaba fuera de mí, estaba dentro. La vida no se mueve según el esfuerzo que hagas. Responde a la calidad de tu vibración. Y hay un punto específico en el que, al llegar a él, todo empieza a suceder con tanta naturalidad, con tanta precisión, que parece imposible de explicar. Pero no es un milagro, es ciencia. Y cuando comprendes el campo, el subconsciente y la frecuencia de la hora, 24 horas pueden ser más transformadoras que 10 años intentándolo. Lo más increíble, no tiene nada que ver con el mérito, la suerte ni el destino. Tiene que ver con tu estado interior. Y existe una configuración vibracional específica donde el universo literalmente conspira a tu favor, donde todo te llega con facilidad, ligereza y una precisión casi mágica. Y lo más poderoso de todo esto es que puedes acceder a este estado hoy mismo. Pero para lograrlo, tendrás que soltar todo lo que te han enseñado sobre el esfuerzo, el control y la sincronización. Tendrás que desaprender a sobrevivir para finalmente recordar cómo es vivir en armonía. Porque el campo no espera, responde. Y la respuesta comienza en el momento en que cambias lo que emites ahora. Durante mucho tiempo, pensamos que necesitábamos hacer mucho, llegar muy. Pero la física cuántica, con toda su elegancia casi poética, demuestra que el universo no reacciona a nuestras acciones, reacciona a nuestra vibración. Y esta vibración no reside en lo que dices que quieres, está en lo que sientes ahora. La frecuencia que emites en este preciso instante, entre un pensamiento y otro, es la verdadera petición que el universo responde. Ahí está la paradoja. Cuando insisto en controlar lo que viene, cuando me obsesiono con lo que debería suceder, me desconecto de la frecuencia más poderosa que existe, el ahora. El ahora es el único espacio donde tienes acceso al campo. Es en el presente donde ocurre la magia, porque el presente es la única dimensión donde realmente existes. Todo lo demás es memoria o proyección. Cuando comprendí esto, dejé de perseguir y comencé a alinearme. Hay una paz increíble cuando simplemente te conectas con el ahora, porque en ese lugar no estás deseando, estás siendo. Y ser es infinitamente más poderoso que desear. La vibración del ser transforma el campo sin esfuerzo. Dejas de pedir y comienzas a permitir. Claro, al principio mi mente racional tuvo dificultades con esto. Quería objetivos, pasos, garantías, pero el universo no funciona con garantías, sino con resonancia. Y tu frecuencia emocional actual es el código que entiende. En otras palabras, puedes decir que deseas abundancia, pero si vibras escasez, el campo solo puede ofrecerte lo que resuena contigo. ¿Y sabes qué es aún más curioso? Cuando te vuelves coherente con el ahora, cosas que antes parecían lejanas empiezan a aparecer de la nada. Una conexión inesperada, una señal, un pequeño empujón en la dirección correcta. Y te das cuenta de que nunca tuviste que forzar nada. Solo tuviste que alinear tu frecuencia con lo que ya era tuyo por derecho. Por esa parte, la profundizaremos en la siguiente sección. Lo que poca gente entiende y lo que lo cambió todo para mí es que el 95% de nuestro día está controlado por la mente subconsciente. Y lo más aterrador de esto, este sistema actúa automáticamente, basándose en programas que ni siquiera elegimos. Se instalaron en la infancia, mediante la observación, la repetición y la emoción. Es como si intentáramos manifestar una vida consciente con un sistema operativo saboteador funcionando entre bastidores. Me di cuenta de esto cuando, incluso intentando cambiar, seguía cayendo en los mismos patrones.
las mismas situaciones, los mismos resultados. Era como si el universo ignorara mis peticiones. Pero no era el universo, era mi programación. Y esta programación no es maliciosa, simplemente está obsoleta. El subconsciente lo registra todo sin filtros y luego repite, repite y repite, porque eso es lo que mejor hace, automatizar la realidad. Pero aquí está el truco. La mente subconsciente también moldea el campo cuántico. No se trata solo de lo que tú quieres conscientemente, que va al universo, es lo que tú crees inconscientemente. Y por eso, cambiar creencias arraigadas no es un lujo, es una emergencia. Porque mientras no se cambien los cimientos, el edificio seguirá igual por muchas ventanas nuevas que se pongan. Fue en ese momento que me adentré en técnicas de reprogramación, autohipnosis, EFT, afirmaciones con emoción real, repetición consciente en estado alfa. Y cada vez que despejaba un bloqueo subconsciente, parecía como si la realidad externa se reajustara. No era casualidad, era una coherencia entre lo que sentía internamente y lo que el campo finalmente podía reflejar. Este proceso no se trata de cambiarlo todo de golpe, se trata de hacer pequeñas actualizaciones diarias a la mente que crea tu vida. Porque la verdad es esta: el subconsciente no descansa, no duda ni negocia, simplemente ejecuta. Y cuando empieza a ejecutar una nueva verdad, el universo entero responde. Pero para ello necesitamos descubrir qué sucede realmente tras la cortina, y ese velo lo empezaremos a levantar en el próximo tema. Hay un detalle que casi nadie nota, pero que lo cambia absolutamente todo. No es la realidad la que moldea tus creencias, son tus creencias las que moldean la realidad. Y lo más intrigante de esto es que muchas de estas creencias son invisibles. Viven en lo más profundo de tu ser como guiones silenciosos que dirigen tu vida sin que te des cuenta. Y el universo, obediente como siempre, simplemente te refleja estas convicciones. Durante mucho tiempo, pensé que la creencia era solo una repetición de pensamientos, pero es mucho más profunda. La creencia es una emoción cristalizada. Es una percepción tan arraigada que todo el cuerpo la reconoce como verdad. Y ahí radica el problema. Si esa verdad se basa en el miedo, la limitación o la escasez, eso es precisamente lo que el campo amplificará, porque no juzga, simplemente responde. Cuando comencé a investigar mis propias creencias, me di cuenta de que muchas ni siquiera eran mías. Venían de mi familia, mi cultura, mi escuela. Eran frases que había escuchado una y otra vez y que, sin darme cuenta, se habían convertido en leyes internas. El dinero es difícil de conseguir. Los hombres no lloran. La vida es una lucha. Y por mucho que mi mente consciente me dijera lo contrario, mi subconsciente seguía creando a partir de estas verdades ocultas. Fue entonces cuando todo cambió, porque al identificar una creencia limitante, obtienes una opción, y el poder reside precisamente ahí, en la capacidad de reemplazar, reconfigurar y reescribir estas verdades internas. Y no es un proceso mental, sino un proceso vibracional. Necesitas sentir la nueva verdad en tu cuerpo. Necesitas vibrar la posibilidad antes de que la realidad se ajuste. Y la magia comienza a suceder cuando realmente sientes que esa vieja limitación ya no te define. El campo lo capta al instante, porque en el fondo, tu vida exterior es solo un reflejo de las historias que te has contado durante tanto tiempo. Y cuando cambias la historia, toda la trama también empieza a cambiar. Y este silencioso cambio interno empieza a alterar incluso la materia, pero ese es un tema para la siguiente sección. La primera vez que realmente entendí lo que era vibración, mi mundo se puso patas arriba, porque hasta entonces veía la realidad como algo sólido, objetivo, separado de mí. Pero entonces aparece la ciencia. No la ciencia antigua, sino la física cuántica, y demuestra que todo, absolutamente todo, es energía, y esta energía vibra. El cuerpo vibra, los pensamientos vibran,
Y esta vibración es una firma, un código que emites al campo. Lo que nadie te dice es que emites señales constantemente, incluso cuando guardas silencio. Lo que sientes tiene una frecuencia. La ira tiene una, la gratitud tiene otra. El miedo vibra bajo, la alegría alto. Y el campo cuántico, este mar invisible de posibilidades, responde a estas frecuencias como un espejo multidimensional. No te trae lo que quieres, te trae quién eres. Empecé a notarlo en mis días. Cuando vibraba de estrés, todo parecía detenerse. El tráfico empeoraba, las conversaciones se estancaban, las ideas no fluían. Pero solo tenía que entrar en un estado de presencia, gratitud y aprecio genuino, y todo a mi alrededor comenzó a reorganizarse. No era magia, era pura física, campos cuánticos en acción. ¿Y saben qué me impresiona más? La ciencia ha demostrado que el corazón tiene un campo electromagnético 5000 veces más fuerte que el del cerebro. En otras palabras, sentir es infinitamente más poderoso que pensar. Puedes pensar positivamente todo el día, pero si sientes escasez en el fondo, el campo responderá a la escasez. La vibración prevalece sobre la intención si no están alineadas. Así que, cuando empiezas a elegir conscientemente tus estados internos, es como si hubieras encontrado el control remoto de tu realidad. Y no necesitas gritarle al universo, es sensible. Simplemente ajusta tu frecuencia y responderá. Pero esa respuesta no siempre llega como esperas, y es precisamente esta no linealidad la que exploraremos en el siguiente tema. Durante años, nos condicionaron a pensar que los milagros eran raros, casi imposibles, reservados para unos pocos. Pero cuando profundicé en la epigenética, me di cuenta de que los milagros no son la excepción, son la regla natural cuando el cuerpo y la mente están en coherencia. Las células responden al entorno químico creado por nuestros pensamientos y emociones. Si el cuerpo vive bajo el estrés del miedo, se bloquea. Si vive en la paz de la confianza, da cabida a lo inesperado. El cuerpo no es tonto, es muy inteligente, y lo que mucha gente no sabe es que escucha todo lo que sientes. Con cada emoción recurrente, produce hormonas específicas, activa diferentes circuitos y crea hábitos biológicos. Esto significa que sí, puedes enseñarle a tu cuerpo a esperar milagros, puedes entrenar tus sistemas para vivir en sintonía con lo inesperado, en lugar de estar siempre preparados para lo peor. Fue cuando comprendí esto que comencé pequeñas prácticas diarias. Meditaciones cortas, centradas en la gratitud anticipada, movimientos corporales conscientes mientras repetía afirmaciones sinceras, imaginando, con todo mi cuerpo, cómo sería vivir en ese estado de paz, abundancia y tranquilidad. No era solo visualización, era encarnación. Mi cuerpo necesitaba aprender a sentirse seguro con lo que decía que quería. Y ahí es donde ocurre la magia. Cuando el cuerpo empieza a sentirse cómodo con la expansión, cuando deja de reaccionar con miedo a lo nuevo y empieza a abrirse a lo que antes parecía demasiado grande. El cuerpo es el inconsciente en movimiento. Si lo reprogramas, reprogramas la realidad que ayuda a crear. Y esta realidad se despliega con una fluidez impresionante, como si todo te llegara sin esfuerzo. Pero el secreto es mantener este programa activo, incluso cuando tu viejo yo intenta regresar, porque siempre lo hace. Y es entonces cuando debes recordar, el cuerpo se puede entrenar, y los milagros no son un privilegio, son la consecuencia de un sistema alineado con el campo. Pero para mantener esta coherencia entre cuerpo y mente, necesitarás comprender lo que te dice tu corazón. Y de eso hablaremos en el siguiente punto. Durante mucho tiempo creí que bastaba con pensar positivamente, que si tenía la mente despejada y centrada, todo saldría bien. Pero me di cuenta, a veces por las malas, de que el pensamiento sin emoción es solo ruido. Lo que crea la realidad no es solo el pensamiento, sino la coherencia vibratoria entre lo que piensas y lo que sientes. Y el corazón, biológicamente hablando, es el director de esta orquesta. La ciencia ha demostrado que el corazón posee el campo electromagnético más intenso del cuerpo humano. Cuando se armoniza con el cerebro, ocurre algo casi mágico. Las señales que se envían en el campo cuántico se vuelven estables, consistentes y potentes. La intuición se amplifica,
El cuerpo se relaja y la vida parece comenzar a responder con una precisión casi aterradora. Pero esto no es misticismo, sino biología en acción. Empecé a practicar esto a diario. Respiración lenta, enfoque en el corazón, evocando una emoción real, gratitud, amor, aprecio. No se trataba de forzar una emoción, se trataba de acceder a un estado. Y cuanto más lo hacía, más se alineaban mis pensamientos con sentimientos genuinos. Y cuando eso sucede, el campo responde. No porque gritaste, sino porque sintonizaste con el lenguaje que entiende, la coherencia. El cuerpo siente la diferencia, la mente se aquieta, la ansiedad se disuelve y la materialización deja de ser un esfuerzo mental y se convierte en una consecuencia energética, porque cuando el corazón y el cerebro están en armonía, no necesitas fuerza para que las cosas sucedan. Suceden de forma no lineal, inesperada, pero siempre perfecta. La realidad externa se ajusta a la vibración interna con una precisión casi matemática. Pero hay un detalle que mucha gente pasa por alto. Esta coherencia solo es posible cuando se suelta el control, cuando se deja de intentarlo, para entender todo y empieza a sentir. Y ahí es donde entra en juego uno de los mayores secretos de la manifestación rápida: el tiempo, o mejor dicho, la ilusión del mismo. Y eso es lo que nos espera en el siguiente tema. El tiempo, tal como lo hemos aprendido, es una invención del cerebro. La mente racional necesita pasado, presente y futuro para navegar. Pero el campo cuántico, donde la realidad se organiza antes de hacerse visible, no comprende el tiempo como nosotros. Responde a estados vibracionales, no a relojes. Y eso lo cambia todo. Porque si el campo responde al ahora, las mayores transformaciones no necesitan años. Pueden ocurrir en un día. He visto esto suceder. Personas que llevaban décadas cargando con dolor físico y en un momento de profunda liberación emocional, vieron cómo el dolor simplemente desaparecía. Personas que pasaron años intentando prosperar y tras una introspección seguida de una verdadera reprogramación vibracional, vieron cómo las oportunidades llegaban en tan solo 24 horas. Y lo más curioso, nada lógico había cambiado, pero todo el campo se había reorganizado basándose en una nueva firma energética. Aquí es donde ocurre lo que yo llamo colapso instantáneo de la realidad. Cuando realmente cambias tu frecuencia, el campo se transforma en una nueva posibilidad, una nueva línea de tiempo. Y esto puede ser inmediato. No porque sea mágico, sino porque ya no existe el retraso causado por la incoherencia entre el deseo y la emoción. La realidad responde a la velocidad de tu claridad interior. Pero cuidado, al ego le encanta usar esto como una nueva forma de control. Si puedo cambiar en un día, ¿por qué no he cambiado todavía? Esta pregunta ya te desvía del camino, porque surge de la escasez, la duda y la expectativa. Lo que activa la manifestación rápida es la entrega, no el control. Es un estado de confianza tan profundo que el tiempo deja de ser un problema. Y el milagro cuando llega, ni siquiera se siente como un milagro. Se siente natural. El gran punto de inflexión para mí fue darme cuenta de que no necesitaba más tiempo. Necesitaba más presencia. Porque el ahora contiene todas las posibilidades del universo, incluyendo la que llevas años intentando alcanzar. Pero para acceder a ella, necesitarás comprender lo que está sucediendo antes de la formación de la realidad. Y este portal lo cruzaremos en el siguiente tema. En la biología tradicional, la materia parece ser la base de todo: células, ADN, estructura. Pero al observarla a través del microscopio de la física cuántica, se descubre algo fascinante. La materia no es fija, es energía condensada. Y más que eso, es potencial en suspensión. Lo que determina si esta materia se comportará de una manera u otra es la observación. Es la intención que se le ha puesto. El experimento de la doble rendija es una de las mayores sorpresas que la ciencia ha experimentado. Demostró que los electrones se comportan de forma diferente cuando se les observa. En otras palabras, la conciencia afecta a la materia,
Y si esto es cierto en un experimento físico, también lo es en tu vida. La forma en que miras la realidad, la intención que proyectas sobre ella, organiza literalmente el comportamiento de la materia que te rodea. Cuando comprendí esto, mi concepto de la realidad cambió por completo. Ya no se trataba de lo que sucedía afuera, se trataba de lo que yo proyectaba. La intención, cuando es pura y coherente, tiene el poder de convertir las infinitas posibilidades del campo cuántico en una experiencia concreta. Y esto no requiere fuerza, requiere presencia. Porque es tu estado vibracional en el momento de la intención lo que determina lo que se materializará. Pero aquí está el detalle que la mayoría de la gente pasa por alto. La intención no es deseo. El deseo suele surgir de la carencia. La intención proviene de la elección consciente de estar ya en sintonía con algo. Cuando vibras como si ya fuera real, le das al campo la señal que necesita para colapsar esa versión de la realidad. Y a veces, esto sucede tan sutilmente que la mente ni siquiera se da cuenta de lo poderosa que fue su propia emisión. Este colapso de la materia no sigue una lógica lineal, sigue la lógica de la energía. Por lo tanto, el camino hacia lo que deseas no siempre será el más obvio, pero siempre será el más alineado con tu vibración. Por lo tanto, más importante que controlar el camino es aprender a hablar el lenguaje del campo. Y este lenguaje, como verás, no está hecho de palabras, sino de pura vibración. Exploraremos esto en el siguiente punto. Hay algo que he aprendido de la vida y que la física cuántica solo ha confirmado. El universo no entiende de palabras, entiende de vibraciones. Puedes repetir mantras todo el día, escribir afirmaciones en cada espejo de tu casa, visualizar millones en tu cuenta bancaria, pero si en el fondo vibras de miedo, carencia o duda, eso es lo que reflejará el campo, porque no responde a lo que dices, responde a lo que haces. Al principio me costó aceptarlo. Pensé, pero estoy pidiendo, estoy intentando manifestar. Y entonces me di cuenta de que en el fondo no estaba pidiendo, estaba resistiendo. Resistir la situación actual, resistir la incomodidad, resistir el tiempo del proceso. Y la resistencia es una clara señal de que aún vibras en ausencia de eso. El campo lo percibe. Percibe tu tensión, tu prisa, tu desconfianza. El verdadero lenguaje del universo es la vibración de la aceptación, de la alineación, de la confianza silenciosa. Al entrar en este estado, ya no estás pidiendo como si estuvieras rogando. Estás emitiendo como si ya, y entonces todo cambia. Las coincidencias aumentan, se abren puertas, aparecen las personas adecuadas, porque tu frecuencia ahora habla el idioma que el campo entiende, presencia sin esfuerzo. Empecé a usar mi cuerpo como radar. Si estaba tenso, intentando forzar, preocupado, era señal de que me resistía. Entonces me detenía, respiraba, me centraba, regresaba a mi corazón, y en este estado de verdadera entrega me convertí en un canal para que algo superior operara. Y así fue. A veces en cuestión de minutos, porque el campo no tiene retardo cuando la vibración es clara. Así que, en el fondo, la pregunta nunca fue ¿cómo pido mejor? La pregunta siempre fue ¿qué en mí todavía me impide recibir lo que ya es mío por derecho vibracional? Y cuando esa barrera cae, todo se acelera, todo fluye. Pero este fluir solo se sostiene cuando aprendes a soltar el control. Y es sobre esto, esta profunda entrega, que profundizaremos ahora, en el punto final. Esta fue quizás la lección más difícil, y a la vez la más liberadora, que tuve que asimilar. Controlar es resistir. La mente quiere contener, predecir y planificar cada detalle. Pero el campo cuántico no responde al control, responde a la frecuencia. Y la frecuencia de la entrega es la más poderosa de todas, porque lleva consigo un mensaje silencioso: confío. Al principio, rendirse parecía sinónimo de rendirse, como si lo estuviera tirando todo por la borda. Pero no era así. Rendirse es elegir vibrar en sintonía incluso sin garantías. Es actuar conscientemente, pero soltar la obsesión por el resultado. Es continuar el camino, pero dejar que el universo decida el cómo, el cuándo y el dónde. Y eso para la mente es aterrador, pero para el campo es música. Lo más sorprendente fue darme cuenta de que, precisamente cuando me solté, las cosas empezaron a suceder a una velocidad que jamás podría haber forzado. La gente llegó, aparecieron las soluciones, el tiempo pareció duplicarse, porque la entrega libera la tensión del sistema. Y cuando no hay tensión, el cuerpo vibra con apertura.
Y donde hay apertura, hay fluidez. Y donde hay fluidez, la manifestación es natural. Es casi como si el universo dijera, ahora puedo trabajar. Y lo hace, silenciosamente, en lo invisible, en dimensiones que nuestra lógica lineal ni siquiera puede alcanzar. Pero la mente, adicta al control, intentará regresar. Querrá retomar las riendas. Y cada vez que esto suceda, simplemente recuerda. No tienes que controlar el río, solo tienes que dejar de nadar contra él. Y cuando esto se convierte en tu estado natural, cuando la entrega se convierte en tu nuevo patrón vibratorio, ya no vives en búsqueda, vives en sintonía. Y lo que antes parecía distante, ahora simplemente viene a ti fácilmente. Pero esta facilidad solo se revela a aquellos que tienen el coraje de dejarse ir. Si hay una frase que resuena después de todo esto, es esta. No tienes que controlar el río, solo tienes que dejar de nadar contra él. Porque la verdadera transformación no ocurre cuando aprendes a hacer más, sino cuando finalmente dejas de resistirte a lo que ya viene.